líbranos, Señor, Dios nuestro, Okay. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salgo protegido a la calle, porque me hice una oración de protección. Pero si nomás le hace uno así y no es consciente uno, pues no. O sea, que nomás le hacen así. Pues no es así, tiene que pensar lo que está haciendo. ¿Hacen así? ¿Cómo hacen así vuelto? Ajá. ¿También? ¿Vale? Pero lo haces con conciencia, sí. Conscientemente lo O sea, estás diciendo. nomás lo haces por nomás hacerlo. Por nomás hacerlo. Así nomás, así como Así, es una señal así de rápidamente que ciertamente que estás pensando en Dios, pero no profundamente. Y eso no da ningún resultado. Porque si te pasa algo, o sea, no vas con esa confianza a salir a la calle. ¿Sí? Lo haces así, pero como que eso es una cosa así muy ligera, no tiene mucha importancia, ¿ok? Entonces, no le das el sentido a tu vida que debe tener. Y cuando le das el sentido, entonces sí, porque dices tú, por la señal de la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz, donde murió Jesús, ¿no? Líbranos, Señor Dios nuestro. Pues protege, ayúdanos. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. De nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Todo el montón de enemigos que tenemos, espirituales y físicos y todo tipo. ¿Okay? Y luego en el nombre del Padre se mencionan las tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se acabó. Ajá. Y así dices tú, que pues estoy protegido porque ya pedí protección de Dios. Así es. Y salgo con esa bendición de Dios a la calle. ¿Ok? ¿Se fijan? Que sí. Increíble. Así debe ser, si no, eso no es muy bueno. Eso. Que Sí, no hace como... ciertamente que piensan un poquito en Dios, pero no suficiente, no profundizan. Así es. ¿Ok? Bueno, entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, ¿qué dice Mateo 18:20? Mateo 18:20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra vez. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. Ok. Entonces Jesús se hace presente en este momento porque nos reunimos en su nombre. Nos reunimos pensando en Él, nos reunimos haciendo la señal de la cruz, nos reunimos sabiendo que vamos a aprender de Jesús. Vamos a ser discípulos de Cristo y entonces Él se hace presente en medio de nosotros. No se ve así, porque es espíritu. Dios es espíritu, no se ve. Pero si Él lo dijo, se cumple. Así que eso es tener fe. Así que aquí está Jesús en medio de nosotros. Señor Jesús, quédate a un lado de nosotros, dentro de nosotros, enfrente de nosotros. Quédate con nosotros e instrúyenos, Jesús. Dispón nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, de tal manera que podamos tener atención a ti en este momento. Amén. Amén. Amén quiere decir así sea. Así sea. Que así se cumpla. Bien. Ahora, en este momento, vamos a quedarnos un momento así, cerrando los ojos, pensando en su presencia aquí. Que a veces se experimenta y a veces no.
Y con esa fe que tenemos, vamos a hablarle a Jesús. Yo te doy gracias, Jesús, porque te haces presente según tu promesa y estás aquí en este momento, aunque no te vemos. Gracias, Jesús, por tu presencia entre nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el don de la vida, porque si vivimos es gracias a que tú y el Padre nos han creado de la nada y por eso existimos aquí en este mundo. Te damos gracias por ese don de la vida que nos diste y te damos gracias también por lo que nos ofreces una vida eterna, una vida donde todo es bueno y no hay nada de malo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias también por los momentos de alegría que hemos pasado aquí en la tierra y los momentos de alegría que pasaremos más adelante, pero también te damos gracias por los momentos difíciles que vamos a pasar, sabiendo que todos tenemos momentos difíciles en la vida. Y en esos momentos necesitamos tu ayuda para no desanimarnos y aunque tengamos dificultades, miles de dificultades, seguir firmes en ti, pensando en ti. Amén. Amén. ¿Quieren decirle algo ustedes a Jesús? Jesús, te doy gracias porque nos permitiste otro día más estar aquí, escuchando tu palabra y poder aumentarnos cada día más la fe. Síguenos aumentando la fe. Yo quiero dar gracias por otro día más de vida, por permitir que esté usted con nosotros aquí y también por aumentar nuestra fe y sobre todo que sigamos aprendiendo más de la palabra. Así sea. Todos los que nos pasamos de este mundo al otro mundo, vamos a ser semejantes a Dios. ¿Ok? ¿Dónde dice eso? ¿Ya se lo dije o no se lo dije? No. ¿Semejantes a Dios? No, ¿No? pero sí me suena. A lo mejor diciendo... 1 Juan 3:2, casi al final de la Biblia, antes del Apocalipsis. No, aquí está. 1 Juan 3:2. Queridos hermanos, Ajá. 1 Juan. 1 Juan 3:2. A ver, ¿qué dice? queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, Ajá. Ya somos hijos de Dios. ¿Sí saben por qué o no? porque ya están en el cielo. No. Queridos No. hermanos, Nos está diciendo a la comunidad, el apóstol, a todas las ya personas. somos hijos de Dios, ¿será porque ya Haz fueron de bautizados? cuenta que están en la iglesia y está predicando ahí en el Y templo. aunque no se, ¿Ok? Y le dice amado. ¿Luego qué más? y aunque no se ve toda la... Y yo todavía lo que queremos- ok. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Ajá. Ya Y somos aunque hijos no de se ve Dios. todo, ¿Por qué somos hijos de Dios? porque ya estamos en el, porque están en la iglesia, ¿no? Porque estamos bautizados. bautizados. Ajá, sí. ¿Ok? El don, recuerdo. ¿Qué más? Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, Así, aunque no sabemos todavía lo que seremos después. ¿Por qué? Porque estamos aquí, en la tierra. No sabemos todavía. sabemos ¿Luego qué qué más? va a pasar. Sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él. Ahí está. Cuando Jesucristo aparezca, vamos a ser como Él. ¿Y cuándo va a aparecer Jesucristo? Cuando nos morimos. Porque dice, porque lo veremos tal como es. Así es. Entonces, ¿se fijan? Entonces, por eso decimos eso. Porque cuando se mueren las personas, son semejantes a Dios. Y porque cuando estamos viviendo aquí, tenemos una limitación de conocimiento,
una limitación de vista, no vemos más allá, una limitación de todo, estamos limitados aquí, no podemos saber más, ¿ok? Pero cuando se termine eso, Efesios, Corintios, ¿no? 13:10. 1 Corintios 13:10. Ajá. ¿Acaso Cristo está ahí sí? 1 Corintios 13. Y cuando llegue lo perfecto. Ande, eso. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. ¿Tienes aquí, abuelito? Órale. Ok, va a desaparecer lo limitado. Porque mientras estamos viviendo aquí, tenemos una limitación. Y se termina la vida aquí, y entonces se termina la Y limitación. llegará a su Y vamos a fin ser cuando semejantes llegue lo a perfecto. Dios. Dios está en todas partes. Pues ahí también vamos a estar así nosotros también, junto con Él. Que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Mira, es diferente. A ver, otra vez, Ujú. lee tú ahí, por favor, ¿qué dice? Fuerte. Que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Así es, llegarán a su fin cuando venga lo perfecto. Es Pero a decir, lo mejor atrás dice, Los conocimientos. porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, ajá, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. o sea, las profecías, ¿qué es lo de las profecías? El saber cosas de Dios también. Aquí tenemos una limitación, porque no sabemos cómo es el cielo, cómo está Dios allá, no lo vemos. Pero ya cuando se nos quite la limitación, entonces sí. ¿Se captó o no? Checa. ¿Hay alguna duda? Se captó. ¿Hay alguna duda? No. Ok. Cuando alguien les diga eso, por ejemplo, que le estén hablando de la muerte, ¿qué van a decir ustedes? Como que hablando de la muerte. Alguien que les diga, ay, yo me voy a morir, no sé qué, bla, bla, no sé qué va a haber allá, no sé Pues cuál. qué bueno, porque pues allá va a estar feliz. Que No. llegue, no. Eso no es. O sea, de acuerdo a lo que Pues qué bueno. de acuerdo a No, lo ya que- lo Allá va a quieren ser feliz, se matar. vaya a la vida. de acuerdo a lo que estamos estudiando ahorita. Ah, ok. ¿Ok? De acuerdo a lo que estamos diciendo ahorita. Ajá, o sea, porque Pues que se vaya a lo perfecto, aquí dice. se va a acabar la imperfección, Ajá. se va a acabar el límite. Allá. no Aquí hay estamos límite, limitados. Pero allá no hay límite. Cuando muere uno se acabó la limitación, se acabó. ¿Ok? Vamos a ser semejantes a Dios. Vamos a dejar de Dios. No que seamos Dios, sino semejantes a Él. Porque vamos a verlo tal como es. Y vamos a ver todo. A ver, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra tiene una limitación. En el cuerpo sí. Sí. Pero cuando ya murió y resucitó, ya no tiene limitación. Se aparecía y se desaparecía. ¿Ok? Pero tenía limitación, sí es cierto. Se acabó la limitación. Así también, cuando uno muere, se acaba la limitación. Lo único que pasa es que nosotros no hemos resucitado, el cuerpo no ha resucitado. Vamos a estar sin limitación en alma con Jesús. Solamente el alma, el otro yo. ¿Ok? En otras palabras, no te vas a morir tú ni yo. El que se muere es el cuerpo, yo no. Yo no voy a morir, es el cuerpo que se va a morir. Ah, pues sí es cierto. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué le vas a decir a una persona cuando muere? Que está pensando en la muerte y que todo eso, ¿qué hay que decirle? Que se acaba lo imperfecto. Que se le va a acabar la limitación, que ánimo, Ánimo. va a ser semejante a Dios. Porque lo vamos a ver tal cual es y se va a acabar todo la limitación. ¿Qué hay en Marte? Pues vas a saber qué hay en Marte. ¿Te quieres ir ahí para allá? Te vas rápido. Al sol, voy a ir al sol a ver cómo está, te metes al sol. O sea que se acabó la limitación. Ya no hay limitación, ya no se acabó eso. Qué curioso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, por eso decimos que la Virgen, la Madre de Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque es semejante a Dios, escucha a todas las oraciones de todo el mundo, las fue a escuchar.
porque es semejante a Dios. Pues sí, Ah, bueno, entonces ya se captó. ya. Eso es bien importante saberlo y de tenerlo en nuestra mente. No hay limitación. No hay limitación y eso es algo bonito para nosotros que tenemos la esperanza de un día estar con Dios. Así es. Vamos a ser semejantes a Él. Bueno, eso es nada más un comienzo de como introducción a este tema. Este tema se llama el fin del mundo. ¿Qué piensan de eso? Digan lo que ustedes piensan del fin del mundo. A ver, digan. Pues yo creo que lo que todos pensamos cuando dicen la palabra fin del mundo es que se va a acabar todo, ¿no? Que va a desaparecer, que, no sé, o llega un meteorito y pum, se acaba todo. O una bomba. Una bomba, sí. Tsunami. O algo de intoxicación, nos morimos todos, ¿no? Pensamos mucho en eso, ¿no? En lo físico. En que desapareceremos. No abrir y cerrar ojos ya no estaremos. Ese es el fin del mundo. Sí. A lo que comúnmente estamos pensando. ¿Y qué han oído por ahí decir de los demás? Yo he escuchado que, por ejemplo, las personas, los protestantes, dicen que el fin del mundo se acerca cuando hay como algunas señales, como por ejemplo, como lo que está pasando ahorita. Muy bien. Eso es importante. Que está abajo. La epidemia que hay ahorita. Ya se va a acabar el mundo de la epidemia, ¿no? Okay. Que bueno, se presentan cosas. Se presentan cosas que dice en la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Dice en la Biblia? No sé si sea correcto o no, pero ellos dicen eso, ¿no? Que dice eso en la Biblia, que ya viene el fin de los tiempos. Que es el fin de los tiempos, que nos arrepintamos. Ok, muy bien. Bueno, eso de arrepentirse es para todo el mundo, no nada más para nosotros. También ellos se tienen que arrepentir. Exacto. Porque ellos cometieron un pecado que ahorita vamos a ver cuál es, el pecado de la apostasía, que es dejar lo que dijo Jesucristo para escuchar otro modo de ver la Biblia, diferente a lo que dijo Jesús. Eso se llama apostasía. Y la apostasía es un pecado muy grave. Tan grave así que aquella persona que dice otra cosa de lo que no dice el Evangelio está maldecida por la Biblia. Así está. Y dice, vean ahí. ¿En qué parte dice? Está en Gálatas 1:8. La Biblia maldice a aquella persona. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto. Ahí está, un evangelio distinto, es decir, una manera de interpretar la Biblia o lo que dijo Jesús, eso es el evangelio. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto de lo que ya le hemos anunciado, que caiga sobre la maldición de Dios. Que caiga la maldición de Dios, ¿verdad? No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Venido del cielo. ¿Qué más dice? Y lo dice, lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Ahí está. Así es. Ahí está. Más claro. Gálatas 1:8. ¿Y no le encuentras o qué? Gálatas 1:8. Pero aunque nosotros vimos un ángel del cielo viniese a evangelizarlos de forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. ¿Qué más? Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Ahorita, y eso es un pecado grave. Pues claro. Ellos también tienen que, arrepiéntanse, cambien. ¿Y usted qué? Usted tiene que arrepentirse también. Arrepiéntase usted porque usted no cometió un pecado grave. Anatema, ¿qué es, abuelo? Lo mismo, maldito. Anatema es maldito. Okay. Es la misma. Así que bueno, se fijan, entonces, fíjense una cosa,
que casi nunca, bueno, ustedes, a ver, al menos yo, cuando en ninguna parte, hasta ahora que voy a misa, nunca dicen eso los padres, ¿Qué cosa? que es un pecado la apostasía. ¿Ah, no han dicho? No se dice eso. Y eso hace mal porque las personas vienen y viene un protestante y se lo conquistan y se lo llevan. Sí. Y se lo llevan a cometer un pecado de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenece. Así es. O sea, ¿qué es la apostasía en la Biblia? Porque eso es allá. A veces allá fuente externa. Sí. La apostasía en la Biblia es aquella persona que reniega de su fe. O sea, por ejemplo, dicen los que no son católicos, yo antes era católico, ahora ya no porque descubrí la verdad y ya vi la luz y ahora ya no se confiesan. Y ahora ya dicen que los niños hay que bautizarse. Ajá. Y ahora dicen que en la misa no es que esté Jesús ahí, que no es cierto. Y luego dice que la Virgen María tuvo más hijos y ponen un montón de cosas diferentes. Y al último ni ellos mismos se entienden porque hacen iglesias diferentes y entre ellos mismos Se crean no se entienden. Cada quien hace la Entonces, interpretación de la Biblia como quiere. Así es. Es cierto. Entonces, eso es un pecado grave que La se llama apostasía. apostasía. Y hay una maldición para aquellas Para personas personas. que cometen el Imagínate. pecado de apostasía. ¿Cuál será la maldición? Sí, así No es. somos nadie para juzgar, más que Jesús. ¿Cómo qué? ¿Qué dices? No somos nadie para juzgar más que Jesús. Sí, eso pueden decir. Pero nosotros no estamos juzgando a nadie. Nosotros estamos diciendo lo que dice la Biblia. Sí, de hecho, eso pueden estar diciendo, abuelito. Sí, de hecho, lo dicen Lo así dicen. porque yo he platicado con unos de ellos. ¿Quiénes somos para juzgar? Así es. Yo no estoy juzgando porque tienes mucha razón. Yo no soy nadie para juzgar. Y Jesús no quiere que juzguemos a nadie. Pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, pues si no te viene, pues no te lo pongas. Pues Y sí. si te viene, póntelo. ¿Mm? Pues sí, eso es Pues tan sí. sencillo como eso. Ajá. Así es. Cierto. Ok, así que pónganse listos para cuando alguien les hable así, ustedes contesten porque se trata de orientar a las personas. No para pelear, sino para orientarlas. Sí. Bueno, ok, entonces, eso que estamos tratando ahorita ya de la apostasía va a salir aquí, en lo que vamos a ver. Ok, entonces las personas siempre, como ustedes ven, les interesa saber cuándo va a ser el fin del mundo. Siempre. A veces muchas personas quieren saberlo, Ajá. desean ¿Qué va a pasar? saber lo que va a pasar, qué va a suceder, todo eso. Sí. Y Jesucristo nos va a decir eso bien claro, para que no tengamos dudas que ¿A poco? sí, aquí lo dice Mateo 24, 1, 3. Mateo 24, 1, 3. ¿Mateo qué, abuelito? Capítulo 24, versículos del 1 al 3. Sí, tranquilo. No manches, se me fue. Bien feo. Mira, se me fue otra vez. San Mateo. No. Ajá, Mateo 24, del 1 al 3. Aquí es. ¡Ah! Así como las personas actualmente tienen interés por saber eso del fin del mundo, también los apóstoles tenían. Me También. imagino. Mateo 24, 1 al Y se 3. acercaron a Jesús para... Vamos a ver cómo está ahí escrito. Dale. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Ándale. O sea, vieron el templo tan hermoso, el único templo que había dedicado al Dios verdadero, el único en todo el mundo. Ujú. Y pues los judíos, porque los apóstoles eran judíos, pues le estaban mostrando el templo tan hermoso, ¿no? Y entonces aprovecha Jesús para anunciarles eso, ¿verdad? Que eso va a ser destruido. Ujú. Y ellos se sorprenden, ¿verdad? Porque, caramba, ¿por qué van a ser destruidos si es de Dios, ¿no? Si es este templo dedicado al Dios verdadero. Entonces, pero luego se van, luego piensan, es que va a haber un fin. No que lo diga ahí, yo lo estoy diciendo. Porque ahorita lo que sigue
Verán dice, que así es. ¿Qué más dice? A ver, adelante, ¿qué más dice? luego se fueron al monte de los olivos. Sí. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte. Ajá. Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. Ahí está. Hasta ahí. Que nos digas cuándo va a ocurrir esto. Eso. ¿Qué es eso de esto? Del fin La del mundo. destrucción del templo. Sí, porque dice, ¿cuál será la señal? No, pero todavía no te pases por allá. Ahorita estamos descubriendo una cosa, ¿ok? El templo. Nada más el templo. Sí. Para detenerlo y saber que varias cosas va a decir Jesús ahí. Sí. Y le van a preguntar otras cosas más, no nada más eso. ¿Y luego qué Dinos, más? ¿cuándo ocurrió todo eso? ¿Cuál será la señal de tu regreso Hasta y ahí. del fin del mundo? No, hasta el regreso nada más. ¿Cuál va a ser la señal de tu regreso? ¿Por qué? Porque cuando se acabe el mundo va a regresar Jesucristo otra vez. ¿Ok? Están diciendo, ¿cuándo vas a regresar? Ajá. O sea, que el fin del mundo va a Porque regresar Jesús. como ya les dijo que iba a ser destruido el templo, pues ellos dicen, ojalá, bueno, quiere decir que ya se va a acabar todo. Bueno, que nos diga cómo está todo, ¿no? Ajá. Entonces dice, a ver, dinos, ¿cuándo vas a regresar? O sea, ¿cuándo va a venir otra vez? Porque ya sabemos que si vienes, pues ya es el fin del mundo, ya, o qué, ¿no? Y vamos a ver qué dice entonces ahí. ¿Qué más dice? ¿Cuál será la señal de su regreso y Hasta ahí. Señal del regreso? del regreso. O sea, eso piden señales, ¿ok? No está pidiendo fecha. No. Va a señal, sí. Señal sí. Porque ya Jesús les había dicho que nadie sabe el día ni la hora. Ya les había dicho eso. Ujú. Pero aquí está pidiendo señales. No diciendo cuándo, sino señales. Señales, sí. Ok. Una señal que diga, ya viene el fin del mundo. ¿Y luego qué más? Dice, ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? O sea, son tres cosas. La señal del regreso y del fin del mundo y destrucción del templo. Ok. La primera señal, no, bueno, no la señal, sino que lo que dijo. El templo fue destruido el año 70. El año 70 se acabó. Y Jesucristo dice ahí más adelante va a decir, no va a pasar esta generación sin que sucedan esas cosas. Y así sucedió. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Fue destruido el templo. Así es, el año 70. ¿Cómo fue destruido? Ok, pues los judíos estaban bien armados, querían defenderse de los romanos, y entonces los romanos pues hicieron la guerra a los judíos, no a los que creían en Jesús, sino a los otros judíos que no creían en Jesús. Los que no creían en Jesús Así fueron es. los que pelearon. Porque los que creían en Jesús se salieron. Porque Jesús les dijo, cuando vean, ahí mismo en Mateo después va a decir. Y dice, Jesús les contestó, Ajá, tengan cuidado de que nadie los engañe, ajá. porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Hasta ahí. Acuérdate que está hablando de tres cosas, ¿eh? De la destruida, La señal de la venida, la venida, el templo y fin del mundo. fin del mundo. ¿A qué se refiere esa parte de ahí? ¿Al fin o cuándo? ¿No es una señal? No, dice, tengan cuidado de... No, todavía no es el señal, sino que ahorita vamos a ver para allá. Ahorita nada más vamos viendo. Nomás les está diciendo, tengan cuidado de quién, de nadie, De que de nadie que nos nadie los engañe. Ok, actualmente estamos en este tiempo. Sí, Lo está diciendo para este tiempo. para ese tiempo, porque ya es todo. Porque hay mucho engaño. Sí, Claro que más para atrás también ha habido, ¿verdad? claro. Desde que Jesús vino y que ya se fue, hay Mucho personas farsantes. Y todavía hay. Que se hace pasar por mí, dice. Así es. Y si recuerdan ustedes que en las noticias una vez dijeron que un señor decía que era Jesucristo y traía a los 12 apóstoles también. ¿A poco? Así es. Yo me acuerdo que pusieron las noticias y pues ahí estaba el señor ese, ¿no? Que viene engañado, ¿no? Pero ahí andaba entre él. Entonces, ok. ¿Qué más dice? Haciéndose pasar por mí. Así. Dirán, yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ujú. Ustedes tendrán noticias de que hay guerra aquí y allá. Así, eso, hay guerras aquí y allá.
Eso siempre ha habido. Ujú. Y eso se aplica cuando destruyeron a Jerusalén y actualmente también. En la Segunda Guerra Mundial. Pero no dice todavía que es una señal. No, pero no dice. ¿Ok? ¿Qué más? Porque me da mucha y engañar a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, Ajá. pero no se asusten. Así es, no se asusten. Va a ser como algo normal, ¿no? Así es. Pues así tiene que ocurrir. Así va a ocurrir siempre. O sea, Sin embargo, ajá. aún no será el fin. Sí, dice. no será el fin porque eso va a ocurrir siempre. Sí. Y Entonces siempre ha ocurrido. Entonces las personas que dicen, no, va a la guerra, segunda guerra, ya se va a acabar el mundo. No, eso no, Jesucristo no dijo eso. Dice, Dice que siempre hay eso. ajá. Y también dice epidemias y terremotos y todo eso, pero eso Le tomo siempre hay. foto a esto. A ¿Ok? este versículo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y no tienen dudas? No tienen dudas, ¿verdad? No. No. Ok. Entonces vamos a pasarnos ahora ya directamente a las señales, ¿ok? Las señales ahí, ahorita vamos a ver una por una. Vamos a ver. Porque a lo mejor los protestantes, como dicen, señales antes del fin. Yo creo que ellos lo tomaron así, ¿verdad, bonito? Lo toman sin reflexionar la profundidad y sin ver los contextos bíblicos. Por eso ahí se estacionan en esas partes de ahí y lo aplican como ellos quieren. Como ellos quieren. Ujú. Vamos a ver las señales. Primera señal, que ya la vimos hace un momentito, la apostasía. Esa señal sí ya está dada. Eso lo dice 2 Tesalonicenses del 1 al 12. ¿12 qué? 2 Tesalonicenses del 1 al 12. ¿Está al principio? Hasta el final. ¿Es uno qué? ¿Tes? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Tesalonicenses. Ajá. Después de Colosenses. Sí, después de Colosenses. Ujú. No, antes, perdón, pasando. ¿Antes? Pasando Colosenses. Hablando de Colosenses. Filemón. El otro. Timoteo. No, está antes. Hebreo. Santiago. Aquí está. Ok. Tesalosenses. Hebreo. Segunda carta a los tesalonicenses. Ajá. Timoteo. Versículo. Capítulo 2, Capítulo 2. Versículo. versículo del 1 al 12. Y yo no. A ver, ¿qué? Pero hablemos, hermanos. Ok, Timoteo es antes de Timoteo. No, tengo Antes, sí. Hebreos, Filemón, Timoteo. Aquí está. Antes de Timoteo. Tesalosenses, ahí está. Tesalosenses 2, ¿verdad? Ajá, segunda Tes. carta. Tengo como test. Ok, entonces vamos a ver la primera señal. Y eso ya no vamos a hacer, seguro. ¿Qué dice? Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, A nuestro ver, Señor. ¿se fijan? A ver, La venida de Cristo ¿De Jesús. los dos telones qué? Capítulo 2, del 1 al 12. Ahora hermano 5 de aquello. Acuérdense, ¿qué le estaban pidiendo a Jesús? La señal, ¿no? señales, ¿Recuerdan? Una señal, sí. De su venida, ¿no? De su venida. ¿Y qué dice ahí? Aclaraciones sobre el regreso del Señor. El regreso, o sea, su venida. Ujú. ¿Ok? ¿Les va a comunicar a quién? A todos. ¿A quiénes son todos? Nosotros los No, discípulos. a la iglesia A de la ese iglesia. tiempo. Ok. Que también se puede aplicar a nosotros, claro. ¿Qué más? Dice, ahora hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, Ahí ya. Que no cambien de manera de pensar. ¿Ok? ¿Alguien más? ni dejen asustar, Ni se dejen asustar por los protestantes, ¿ok? como me acostumbré a la otra Biblia, no sé por qué, Ajá. ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu, Ajá. o haber recibido una enseñanza dada de palabra, Ujú. o por carta, según la cual nosotros
habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Ajá, así está. ¿Qué más dice allá? Está Allá dice de otro modo. triste. A ver cómo dice allá. Ay. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Ujú. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por las manifestaciones del Espíritu o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Así que ya está, ya casi llega. ¿Sí? Como Así más que- de joven esa Biblia tuya, como Ah, más golpeante. Entonces, se fijan que Simón, si eres. Y acá sí, No sé. así, adversario. adelante, ¿qué más dice? No se dejen engañar de ninguna manera. Ajá. Primero tienen que producirse la apostasía. Primero dijo, ¿verdad? Primero tiene que No se producirse dejen la engañar de ninguna apostasía. manera, pues antes de que aquel día tienen que venir. Ay, no, aquí no dice apostasía. ¿Qué dice allí? Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Que es lo mismo. Ah, bueno, Es la rebelión contra Dios, pero es más correcto decir apostasía. pues así. ¿Por qué? Porque rebelión contra Dios es general Sí, y no, la apostasía de la que habla la Distinto. Biblia es lo que dice acá la Biblia Latinoamérica. Y la Biblia de los que usan los protestantes también dice apostasía. Así es. Entonces, lo más correcto es decir apostasía. ¿Qué es apostasía según el diccionario? Es renegar de la fe que se tenía antes. Dejan la fe anterior y reniegan de ella. Ya no la quieren, esa fe. Eso es. Entonces reniegan de la fe, como ya dijimos hace un momento, ¿no? Que la Virgen María no tuvo más, tiene más hijos, que no hay santos, que no hay iglesia, no sirve la iglesia, solamente Cristo salva. Y dicen un montón de cosas, ¿no? Que así les han lavado Cabecita. su coco a esas personas, les han metido un chip o un programa malintencionado o virus en su disco duro. Y ahí lo traen. Ajá. Y le han metido un montón de programas, ¿sí? ¿Ya? No nada más esto, sino un montón de cosas. Un montón de cosas. Que María tuvo más hijos y ponen citas bíblicas y sin todos los contextos, claro. Y entonces más cosas les siembran. Así que cuando uno va y platica con ellos y que les enseña una parte de la Biblia donde les barata un virus, tienen más. Claro, tienen mucho. Tienen más virus. Entonces es difícil porque luego pasa el otro virus. Ya le aclaramos uno, pero es que los sacerdotes no sé qué. Sí, otro virus más. Es que María tuvo más hijos. No Jesús no está en la Eucaristía. Entonces, se pasan a otro virus. Entonces es muy difícil ir quitando todos los virus que tienen ahí. Pues claro. es como rafaguearte, ¿no? Estás Sí. diciendo ta, Sí, y sí, tú, o sea- oye, pero espérate, primero uno. Así es. Y como es un montón, pues no está tan fácil. No, Pues pues, no. Irles quitando poco a poco. Es mejor borrar el disco duro y programar nuevamente. sí. A veces es mejor, pero eso lo sucede en las computadoras porque aquí no. Aquí no, lamentablemente aquí no sucede. Así es. Entonces la primera señal es esa, ¿no? La apostasía. La apostasía. Así que, bueno. Segunda señal. Ahí está en Mateo 24:14. Ahí sí, pues vamos ahí al principio. ¿Estamos? Mateo 24:14. Wow. Ok. Esta buena nueva. Va la segunda señal. Esta buena nueva Ajá. del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Ujú. Después vendrá el fin. Ahí está dicho ya, es la segunda. Cuando todo el evangelio se haya predicado en todo el mundo, ahorita no ha llegado todo el mundo el evangelio. No. No conocen la palabra de Dios. En muchas partes ya de África, de muchas partes del mundo, no ha llegado todavía eso. Entonces esa segunda señal no se ha cumplido. Por lo tanto, aquellas personas que dicen que el mundo se va a acabar, que no sé cuánto, no, eso Mentira. no va, es pura mentira. Y se comprueba con la Biblia que es mentira. ¿Okay? Que lo están engañando. Tercera señal.
Romanos 11, 25, 26. Romanos 11, 25, 26. Tercera señal. Romanos 11, 25. Ajá. ¿Se acuerdan que le preguntaron a Jesús? Las tres cosas, ¿no? Sí. Aquí Jesús nos está respondiendo con su enseñanza, porque los apóstoles lo vieron con Jesús, aprendieron de Jesús. El apóstol Pablo le transmitieron la enseñanza de Jesús, los demás apóstoles, entonces se la saben todo. Uy, Israel se salvaron. Se la saben bien. Lo que más dice, a ver, vamos a ver. 24. La tercera señal, Romanos 11, 25, 26. Hermanos. ¿Qué dice? Tú, porque la ves bien rara. Me dice, hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios. Okay. Designio, o sea... Misterio. Misterio, sí. Pues ahí te dice misterio, por eso. Que sí que estaba oculto. Este misterio de Dios, para que no se... Hermanos, quiero que sepan este misterio secreto de Dios, para que no se presuman de sabios. Ajá. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Uh-huh. No se sientan sabios. ¿Qué más? Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Ajá. Muy bien. ¿Se acuerdan qué quiere decir Israel o no? Israel. Correcto, pueblo de Dios. Correcto. A ver, dale ya cómo dejar. Acá. Entonces esa es la tercera señal, ¿eh? Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Otra vez dale y vamos a reflexionar poco a poco. Una parte de Israel. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso, una parte de Israel? Dice de Israel. De Israel, está hablando del pueblo de Israel. Por eso. Pero en Israel, donde es Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Pueblo de Dios. Judíos. Ajá, por los judíos. Los judíos, así es. Acepten. Ok. Los judíos. Entonces, hasta que los judíos acepten que vino Jesús. Ahí dice, dale otra vez, verás. Una parte de Israel va a quedarse endurecida. Endurecida, o sea, no cree. Eso es lo que pasó aquí. Que no creen, todavía están ahí. No, hay muchos judíos que no creen. No, pues siempre son algo, pues siempre sí. Bastantitos, sí, cómo no. Por eso dice una parte de Israel va a quedar endurecida, o sea, no quieren creer en Jesús. Quedó endurecida. ¿Y luego qué más dice? Hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. ¿Y qué más? Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. Entonces todo Israel se salvará, es decir, van a convertir los judíos. Es la última señal, la tercera señal. Es que ellos aceptan. Ajá, van a aceptar a Cristo, ellos. Pero acuérdense de una cosa. El final, lo dice Jesucristo en otra parte, nadie sabe ni el día ni la hora. Aún así, bueno, ya se convirtió el pueblo de los judíos, se convirtieron, ok, ¿ya se va a acabar? No, porque no sabemos ni el día ni la hora. Jesús dijo eso, esa es la última. Puede ser que de ahí al día siguiente, o al tercer día, o dentro de un año, o 1000 años, no se sabe. ¿Cuál es la primera señal? La primera señal fue la de... ¿Qué es? Empieza con A. Luego sigue una P. La apostación. Apostasía. La apostasía y luego después la segunda señal. ¿Cuál es? Ajá, a mí. La segunda señal. Ay. Cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio. El verdadero Evangelio. No, es verdad, pues el verdadero, sí, pero
Porque El primero fue la apostasía, el segundo fue el verdadero, hasta que toda la gente escuche el verdadero evangelio. todo el mundo escucha Ajá. el verdadero Y evangelio. la tercera señal es cuando los Los judíos judíos aceptan a aceptan. Cristo. Esa es la tercera señal. Así es, Nada más correcto. puso tres. Así que faltan 2 señales todavía. Oye, pues, ¿qué traen? Si hay guerras, pues para eso siempre hay. Pero Sí. pues, así, Epidemias siempre hay. Siempre. Pestes siempre Pero hay. eso no es Terremotos así. siempre hay. Ajá, porque ellos dicen ellos dicen que van a ver, como, por ejemplo, que pasa así en el mar, que todos los animales se regresan. Por ejemplo, los pescados o Sí. todos los delfines. Y O así. sea, porque se regresen, ¿cuál es el problema? De todo el mundo Ujú. se va a acabar porque no se han cumplido las señales. Ujú. El mar puede salirse y hundir una media parte, no sé, y eso no es señal de que les va a acabar el mundo. No. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial pensaban que era el fin del mundo también. Cuando han ido pestes, también epidemias grandes, que ahorita ya están mejor controladas que antes. Por ejemplo, Solo esta última peste de China, ¿no? Por ejemplo, yo tengo- Pero anteriormente moría, llegaba una peste y la mitad del pueblo se moría y la otra mitad quedaba viva. Eran pestes que había antes. Por ejemplo, un amigo que es cristiano. Es protestante. Protestante. Es lo más acertado. Sí, es así, porque somos cristianos, ¿verdad? Ajá. Es Toda la protestante, ya no sé. Ajá. Y él siempre nos dice así, arrepiéntanse. Ajá. Nos arrepintamos, dice. Pues ustedes también Nos deben decirle, arrepiente. pues arrepiéntete tú también. ¿Por qué? Que nos arrepintamos porque ya viene el fin del mundo. Tienes dice. tienes un pecado muy grave, el de la Pero él dice que apostasía. tiene el pecado más grande. Sí, la tienes un apostasía. pecado muy grande, arrepiéntate. ¿Dónde dice aquí? Mira, aquí dice. Ajá, yo. El Gálatas 1:8, que cambie el evangelio, está maldito. Cambia tú, porque si no, sí te va a ir. Pues sí, sí, Yo no he dicho cosas contrarias al evangelio, porque yo no me pongo, yo primero tengo que averiguar bien de qué se trata el evangelio para poder hablar, si no, no hablo. ¿Por qué? Porque me cae una maldición y yo no quiero que me caiga a mí. No, pues no. Pues sí, sí, y así es. así me dice un amigo. Sí, Ya dice, ahí viene, ya viene el fin del mundo. sí. Pero es ignorancia. Es ignorancia, ¿verdad? Es mucha ignorancia, pero a esas personas, nosotros que estudiamos este tema, la podemos sacar de su ignorancia. Sí. Sí, si le digo, mira, si quieres yo te hablo del fin del mundo. Tú ya me hablaste de esto un poquito, pues yo te puedo hablar más con la Biblia. Si quieres, te digo algo, unas cosas. Saca la leccioncita, mira, estas son las señales del fin del mundo. Y aquí dice que el que cambia el evangelio queda maldecido, Gálatas 1:8. Exacto. Entonces... Ahorita, pero, por ejemplo, aquí, en la última... pero me estás juzgando. No, así dice la Biblia, yo no digo nada. No tengo por qué juzgarte. ¿No? No, pues no. Y, por ejemplo, aquí en la última que nos dijo la tercera señal, que es la de... Israel que va a quedar endurecido. Ok. ¿Cómo se sabe que esa sí es la señal? Aquí lo dice en el párrafo. Porque lo dice ahí. Así es. Dice, esta es la tercera señal del fin del mundo. Así es la señal, fíjate, otra vez, de veras. En Romanos 11, el Romanos 11, 25, 26. 25. Dice, la salvación final de Israel. La salvación final de Israel, es decir, ahorita no se han salvado porque quedaron un montón que no retenidos o endurecidos, como dice acá la Biblia esta. Quedaron endurecidos. Dice, hermanos, quiero que sepan que ¿cómo se dice? Misión, este misterio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Ajá. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que haya entrado todo lo que no son de Israel. Ajá. O sea, nosotros. O sea, es como lo que dijeron anteriormente, hasta que no se evangelice todo el mundo. Entonces, este párrafo, imagínate, es la tercera. La tercera, es señal. la última señal. ¿Y cómo se dieron cuenta que esta fue la tercera señal? Porque ahí lo dice, que es la última. A ver, dale acá porque esa Biblia está de otro modo. ¿Qué parte? Romanos 11, 25, 26. Es que esa Biblia no está como la otra de acá. Me gusta más esta de acá. Romanos 11, 25, ¿qué? 11, 25, 26. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores.
Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Ujú. Hasta que todas las naciones escuchen el Evangelio, como ya dijo en otra parte. Y entonces, dice, todo Israel se salvará, como dice. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. Así, entonces todo Israel se salvará. ¿Qué se quiere decir? Esos que están ahorita en contra de Jesús, no. No. ¿Por qué no se salvan? Pues porque no aceptan a Jesús. Pero más adelante Van a llegar a aceptarlo. va a llegar el momento que lo van a aceptar y entonces se van a salvar. Entonces aquí dice la Biblia que va a haber un momento donde ellos Porque sí van a solamente aceptar. Dios nos salva. Jesucristo es el único que nos salva. Ajá. Nada más Él. Entonces, Y si no lo aceptan, pues no pueden salvarlos. entonces está como asegurando la Biblia que más adelante los judíos van a creer en Jesús, Así lo van a es. aceptar. Al final de los tiempos. Al final de los Al tiempos. fin del No se mundo. sabe cuándo, No, pero porque lo van a llegar a aceptar. esa es la última señal. Ujú. La segunda es cuando se anuncia a todas las naciones el Evangelio. La tercera señal es cuando los judíos se conviertan. ¿Ok? Ahí dice. Ahora, lee otra vez ahí para explicarles más esa partecita. Otra vez. Romanos 11, 25 a 26. A ver, dale. Quiero, hermanos, Ajá, que entiendan este misterio ajá. y no se sientan superiores. Hasta ahí. ¿Por qué dice no se sientan superiores? ¿Por qué? Superiores de Tienes que ponerle sí. un forro eso para que no se eche a perder. Sí, pero lo estoy cargando como. Bueno, ¿Por qué dice que no se sientan superiores? Porque ellos se querían superiores. Es decir, nosotros somos mejores que los judíos. ¿Okay? No despreciaron a Jesús y todo eso. Y miren, nosotros sí somos mejores. Tranquilos, cálmense. No, la cosa no está así. Relájense. o sea, sí, soy católico y me creo, ¿no? No sean, no presuman, no se sientan No se así. sientan sabios. Sí, no. Ahorita les voy a revelar este secreto. Dice. Los judíos se van a convertir. Así que no digan, esos se quedaron así, ya, fuera, fuchi, no los queremos, bla, bla, ¿por qué rechazaron a Jesús? Que no sé cuánto. No, dice, tranquilos, no se sientan así porque una parte de Israel Va a va a salvarse. quedarse dura. Pero después va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué dice que es misterio? Porque eso no se sabía. ¿No? Porque uno dice, no, esos judíos nunca van a cambiar, no sé qué, ¿verdad? Así se quedaron, pobres de ellos se van a salvar. No, tranquilo. No hay que juzgar. Va a haber, se revela ese secreto. Va a haber una salvación. Se revela ese secreto que no se sabía, que al final van a cambiar los judíos. Abuelito, ¿y los judíos también usan esta Biblia la misma que nosotros? Nomás el Antiguo Testamento. Entonces ellos no tienen esto. El Nuevo no. No, porque no aceptan a Cristo, ¿ok? Sí. El Nuevo habla de Cristo. ¿Ok? Tienen el Antiguo Testamento que habla de la antigua religión. ¿Okay? Pero está bien también escuchar la antigua religión. El Antiguo Testamento, claro, porque el Antiguo Testamento te encausa a Jesucristo. El Antiguo Testamento, ¿sabes qué es? Es una flecha que dice así. Viene Jesús, viene Jesús, viene Jesús, ¿ok? Ya viene, ya llegó, ok, ya la flecha se quita. ¿Me captaste o no? Sí. Entonces ya no. Es como la línea del tiempo. Pero ¿no? todavía sirve, sí, porque ahí nos dicen las profecías que decía cuando iba a llegar Jesús y todo. Y hay oraciones bonitas también, los salmos y todo eso. O sea que... está bien también Sí, así es, pero con la condición de que después viene Jesús y hay que obedecer a Cristo, ya no el Antiguo Testamento. Ya no lo que dicen ellos. Ya no lo que dice el Antiguo Testamento. Algunas cosas sí, pero otras no. Hay unas cosas que sí están bien y otras que no. Pues porque Jesucristo viene y hace nuevas leyes, por decir así, ¿ok? Y algunas quedan igual, pero otras no. ¿Ya? ¿Acabamos? Ya, listo. Bueno. Ok, vimos todas esas cosas que van a pasar. Ok, ahora también hay otro misterio que revelar. Eso es de parte mía, a usted. A ver. Que lo dice la Biblia también. ¿Qué va a suceder cuando llegue el fin del mundo? ¿Qué va a pasar? Que hagan de cuenta que pues ya vemos que no hay la señal, no se han cumplido, entonces no va a pasar. Pero es bueno saber qué va a suceder.
Claro. Aunque No lleguemos ahí. no nos toque a nosotros, pero bueno, a ver. Y eso lo dice en Mateo 24:30. ¿Qué es lo que va a suceder? Así que te compras una Biblia, pero Latinoamérica. Entonces aparecerá en el cielo. Ahí está, eso es lo que va a suceder. Mira qué bonito. Mira qué bonito. O sea, esto es lo que va a pasar cuando se acabe el mundo. Mira qué bonito. Escuche. Ajá. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces va a aparecer una señal de Jesucristo en el cielo. ¿Y qué más le dice? Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho. Así es que, bueno. ¿Y lo que más? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Hasta ahí. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿4 qué? Y dice, hay que poner atención en esto. Todos, dice, todos. No es una parte nada más, sino todo el mundo lo va a ver. Toda persona que esté aquí en la tierra lo va a mirar. Aunque esté dentro de un sótano, ¿ok? ¿A poco? Aunque esté como usted, lo va a mirar. Aunque esté aquí yo en la casa, se va a ver aquí. Así es. Se va a ver, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Si nos tocara mañana, eso veríamos. Jesucristo viene entre las nubes, toda la gente lo mira, todos lo miran, ¿ok? Viniendo entre las nubes. Estén donde estén, lo van a ver. Y fíjense que hay ediciones así. Esté en China, donde esté, lo van a ver. Y hay ediciones de eso, ¿verdad? Así de que según viene Jesús y así. Sí. Hay imágenes. Imágenes. Sí. Ok. Entonces, eso es lo que sucedía. ¿Qué otra cosa va a suceder? Mateo 24:31. ¿Qué otra cosa va a pasar? Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales. Hasta ahí. Entonces, con Jesús vienen los ángeles. ¿Y qué van a hacer? Van a reunir a toda la gente de todo el mundo. Por eso dicen los 4 puntos cardinales, porque es parte de todo el mundo. Norte, sur, este. Norte, sur, este y oeste. Van a ser reunidos en su presencia. Así es. Ajá. Luego, ok, eso va a suceder. ¿Qué más va a suceder? El juicio universal. ¿Qué es el juicio universal? El juicio universal ok. ¿Qué es un juicio? Ok, vamos a ver. Se hace un juicio, se abre el juicio, ok. A ver, que vengan los acusados, ok. A ver usted, ¿qué pecados cometió? ¿Qué faltas cometió usted? Y ¿no? Usted, ¿qué cosas buenas también hizo? ¿No? Ahí van a decir, ok. Y vamos a ver ahora Mateo 25, 31, 46. A ver, ahí dice cómo va a suceder eso. Mateo 25. Del 31 al 46. ¿Qué? ¿Yo leo? El juicio final. Ajá, ¿qué dice? Cuando el hijo de... Del espacio. Mejor tú, porque ahorita no andamos... Del espacio. Cuando el hijo... No, así, pero del espacio. No, así para entender cada palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Luego, ¿qué más? Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo.
porque tuve hambre de ustedes, me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Estuve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Bueno, entonces el juicio. Dice, vengan benditos de mi Padre. ¿Y los demás? ¿Por qué? Porque Ellos hicieron obras buenas. Ahora vamos, sigue adelante, iba a decir para los demás. buenas. Mi abuelo. Dígale, adelante viene lo bueno. Ay, ¿Qué vamos a decir ahora? Entonces los juicios dirán, Señor. Los justos. Ay, perdón. Entonces los justos dirán. Ay, abuelito. Entonces los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, Pásate o hasta el sedientos. número 40. Ok. Versículo Hasta 40. lo bueno, dice. Dirá después a los que estén en la izquierda, Eran los chivos. a los chivos, malditos, aléjense de mí y váyanse al fuego eterno que han sido preparados para el diablo y para sus ángeles. Ok, ese es el juicio. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es decir, las obras que hizo cada quien. ¿Sí? Y las obras se hacen comenzando de su casa. Claro, No al revés. al revés. Así. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que servir a mamá, a papá, a sus hermanos. Hay que cuidarlos, todo. Y después por los demás también. Y claro, pues uno también tiene que cuidar, claro, por Los supuesto. Ok, entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Qué sucede al fin del mundo? Ya vimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a ver Jesús que viene bajando en las nubes. ¿Qué otra cosa? Van a reunir a toda la gente para el juicio. Y tercera cosa, viene el juicio final. ¿Sí? Así es. ¿Y ¿qué otra cosa sucede? Las personas van a estar distraídas. O sea, viene de repente. Algo que ahorita llega tú. Dice Mateo 20. Ahí dale al versículo 37 al 39. 37. Ajá. Entonces los justos. No, Mateo, me equivoqué, es para atrás. Mateo 24, Ajá. del 37 al 39. Capítulo 24. Capítulo 24 del 37 al qué? Al 39. Entonces los justos dirán, ¿llevaron? No, ese no es. ¿Qué? Es Mateo 24. La venida del Hijo del Hombre. Ajá. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Ajá, los tiempos de Noé. Ujú. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se cansaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en la arca. No se dieron cuenta de que nada, hasta que vino. De nada. No se dieron No cuenta de nada. hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así, o sea que la gente va a estar distraída. Se casan, comen, beben, hacen fiesta, va, y de repente, ¡pum!, llegan. ¿Entonces qué? Pero nada más Noé fue el único que supo, ¿verdad? ¿Cómo? Nada más Noé fue el único. Porque se parece cuando Noé. También Noé decía a las personas, oigan, crean en Dios, no sé qué, bla, 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 y La gente miren, dice, va a haber un loco. diluvio. Está loco, ¿cómo va a haber diluvio? Está bien seco aquí. Sí, Y ¿no se viste va a la, hacer- ¿viste la película? Sí. Porque Decían, quiere ese barco gigante, Ah, está ya, loco. está Y se reían construyendo en un barco, jajaja, y se reían de él, ¿verdad? Así es. Pobrecito. Saludos. Saludos. Saludos a... Así es de que bueno, va a Un fuerte suceder para igual. Ok. Ok, que vamos a darle para atrás. Las señales, ¿cuáles son las señales? El apos. Primera señal, Apostasía. segunda señal, El evangelio tiene que ser escuchado por todo el Por mundo. todo el tercera mundo. señal, Los judíos Los judíos aceptaron van a al reino de... aceptar Bueno, a Jesús. Jesucristo. Así es, esas son las señales.
Ahora, ¿qué va a suceder cuando ya sea el fin del mundo? Jesús va a bajar con Entre las las nubes, trompetas. Así es. ¿Y la otra cosa qué es? Va a ser el juicio universal. Van a reunir a todos a Jesús. Y La van a otra cosa es el separar juicio las ovejas. universal. Y Separa Chivas de borde. y las personas van a estar distraídas, de repente caen. De repente te cayó la ley. Exactamente, de repente viene. Pero recordemos que no se ha dado la última señal, así que eso no Así ocurre que todavía. tranquila, Nomás estamos dorma a gusto. sabiendo, estamos mirando para saber. Entonces hay que Eso, relajarnos. todo. todavía no se Tranquila, acaba todo se con el mundo. Así es. Estamos bien. Pero no hay que relajarnos a tal Tanto. manera de descuidar lo espiritual, porque todos estamos No, mal. pues no, claro. Porque va a venir el otro fin del mundo, el personal. Ese sí viene de seguro. El personal viene. Vaya todas petardías. Mañana te quedas dormido. Sí, y sabe qué, y también hay juicio. En Claro. cuanto muere uno, va al juicio juicio personal. Porque este es el juicio universal de todo. Y cuando uno muere es el juicio personal. Ok. ¿Cuándo los judíos aceptarán la palabra? Pues ahorita nos han dado, faltan todavía 2 señales. ¿Quién sabe? Entonces imagínate, la máquina no se escucha en todo el mundo. ¿Por qué crees que hay predicadores en todo el mundo? Apresuren el fin del mundo. Así es, entonces, bueno. ¿Es cierto? Bueno, Chon, chon, chon. Pues ya se acerca el fin del mundo. Y hay gente a veces ahí hablando en el centro. ok, ahora vamos a hacer otro secreto más que lo voy a revelar ahorita yo. Oh, No porque secretos jamás yo sea- revelados. Ajá, así es. Debería Un ponerle secreto ahí jamás bonito. revelado. Secretos jamás revelados. Aquí le va a estar apareciendo el secreto. Sí. Se dice fin del mundo, pero en realidad va a ser una transformación. ¿Ok? Es decir, se deshace, se desintegra y luego se vuelve a formar. Ah, ¿Ok? En realidad, eso es lo que va a suceder y eso lo vamos a comprobar con la Biblia. 2 Pedro 3, 10, 13. de la carta de Pedro, ¿no? Así es. ¿Dos Pedro qué? 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Muy bien. Del Llegará 10. el día. Ajá, así es. ¿Qué dice ahí? Dale, Ron. Llegará el día del Señor, como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Hasta ahí. Y entonces los cielos se van a desarmar, es decir, las estrellas, todo se descompone, se desarma todo el universo en un ruido ensordecedor. Ahorita. Es decir, se acabó todo. Todo se acabó. No hay nada, solamente estás tú con Dios y las ovejas y los chivos. Sí. Entonces, no, ya cuando sucede eso es cuando viene el juicio universal, ¿no? Todo eso. Sí. Es que eso se da en un abrir y cerrar de ojos. Así. No es que, Ya estoy en el no cielo. es que bueno, a ver, ya tiene 2 horas Jesús haciendo el juicio universal. No, no es así. Estaba pensando así, vale. Si falta mucha gente, pues ya va a terminar. Haciendo fila. Haciendo fila. Haciendo fila para que Jesús me diga. ¿A qué me va a terminar? ¿A qué va a terminar? Ay, Yo apenas llevo el número militando. fila para discapacitados, fila para mayores de edad. No, hombre. Sí, es cierto, tiene Eso razón. más adelante va a decir que es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos sucede todo eso. Explota, entonces viene el juicio universal, todo lo demás viene así. Ajá. Entonces es en un abrir y cerrar de ojos, que más adelante lo voy a decir aquí, que se ve como eso. Así que se dice fin del mundo, pero en realidad va a ser una transformación. Síguele leyendo que En más dice. abrir y cerrar de ojos. Entonces, es que va a pasar como en el Big Bang, cuando comenzó el mundo, se va a terminar con otro Big Bang. Como dice Así la es. historia Como de dicen Big que- Bang. Pero la historia del Big Bang es una historia. Es una teoría. Una teoría, pero es muy aceptada, Ajá. es la más aceptada ya. Es la teoría más aceptada por todos. Así es. Ok, Sí. entonces 2 Pedro 3, 10, 13, ¿qué dice? Vamos a continuar. Y aquí estás. De un germen saliste. Dice. Ajá. ¿Qué dice? 2 Pedro, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Ahí vamos. Dale, porque esa está más clarita. ¿Versículo de qué? ¿Ves la misma, Del no? 10 al 13. No.
2 Pedro del... ¿Qué vuelto? Del 10 al 13. 13. Oh, ok. Llegará el día. ¿Sí? Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Ujú. ¿Qué más? Los elementos se derretirán por el calor, Ujú, y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. ujú. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Ujú. Mientras esperan y anciana venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos... ¡Ancian! ¿Dónde? ¡Anciana! Ay, no. Perdón, mi acento. Ancián. Anciana venida. La venida del día de Dios. Ajá. ¿Y luego qué más? Sigue leyendo porque ya... En la que los cielos se desarmarán Ujú, en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. ujú. ¿Qué más? Mas nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva Ahí está. en que reine el juicio. En que rinde la justicia. En que reine la Entonces va a ser transformado. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. O sea, se renueva todo. justicia. ¿Ok? Ay, no, perdónenme. Ok, entonces es algo físico que está hablando aquí el apóstol Pedro. Sí. ¿Ok? Está hablando de lo físico, ¿eh? ¿Ok? No, les digo esto porque más adelante voy a aclararles otra cosa. Entonces, bueno, ok. Bueno, Ujú. todo Eh, esto es físico. así es. Lo que va a pasar. Ok. Ahora, el apóstol Pedro habla de lo físico. Ujú. Ahora el apóstol Juan nos va a hablar de lo espiritual. ¿En qué carta? Ahorita vamos para allá. Es en el Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vamos a ver Apocalipsis. ¿De qué? Apocalipsis 21 del 1 al 4. Ok. Le voy a dar... Después vi un cielo. Ajá. Déjenme explicarle esto, ¿eh? Para que vayan captando bien esto. Ok. Cuando Jesucristo muere y resucita, surge un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A poco? Pero no Físico. más física, es espiritual. ¿Ok? O sea, el reino. Pedro dijo lo material. Juan está diciendo lo espiritual. ¿Ok? Es diferente. Que es muy distinto. Es muy distinto, así es. Ok. Voy a decir por qué. Porque cuando Jesucristo resucita, ahí surge un cielo nuevo espiritual. Es decir, el cielo antiguo, ¿cuál era? Un cielo donde estaba Dios con sus ángeles y estaba Dios con sus ángeles, con Jesucristo también allá arriba. Ujú. Ese es el cielo antiguo. Antiguo. Y el Ya. reino de Dios. Y hasta allá nada más era todo. No había más. Hasta que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, ¿qué pasa? Un nuevo cielo. ¿Por qué? Porque fue el nuevo reino de Dios. No, porque cuando Jesucristo resucita se lleva muchísima gente, almas para el cielo, que estaban retenidas en el lugar de los muertos, porque no podía entrar nadie al cielo. ¿Qué? Oh, ok. Porque el cielo estaba cerrado. Jesús abrió el cielo cuando... Así es. Y en todas las personas que vivían en el Antiguo Testamento que murieron, pero que se portaron bien, ¿verdad? Fueron salvadas. Fue Jesús allá al lugar de los muertos y los sacó y se los llevó. Que son muchísima gente que hay arriba, almas que están allá con Dios, Gloria. los ángeles y Jesús. Ese es el cielo nuevo. ¿Ok? Del que habla el apóstol Juan. Y también tierra nueva, dice, ¿no? Uh-huh. Pero tierra nueva espiritual también. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra está la nueva Jerusalén. No la antigua Jerusalén, sino hay una nueva Jerusalén. Uh-huh. ¿Cuál era la antigua Jerusalén? Los judíos con su templo. Cuando Jesucristo resucita, eso
se acaba, porque va a ser otra tierra, una tierra nueva, No te no. con Jesucristo, presente ya aquí en la tierra. Órale. ¿Por qué? Porque Él se quedó aquí. Él está con nosotros, lo dice en varias partes de la Biblia, que Él está con nosotros ahora. Sí. Que se vino para quedarse y se quedó con nosotros. Eso se le dice, se casó con la iglesia. Y la iglesia es todo el pueblo que aceptó a Jesucristo y que está bautizado. Esa es la iglesia o la esposa de Jesucristo. Jesucristo viene y se casa con la iglesia para permanecer con ella para siempre. Es un matrimonio. Jesús se compromete a estar con su iglesia para siempre. ¿Ok? Okay. Ahora sí, ya con base en esa explicación, que no le voy a hacer esas citas bíblicas porque nos tratamos un montón para comprobar que está ahí, que pues me tardo mucho, ¿no? Sí. Pero con base en eso ya vamos a entenderle a esta parte del Apocalipsis. A ver, dale, ¿qué dice entonces? 21 del ¿qué? Del 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ajá, ¿qué más? Pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Desaparecieron. Entonces hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar no existe ya. Ok, ahí me voy a quedar en el mar, ya no existe. Recuerden que les dije que era algo espiritual. Espiritual. Ok. El libro del Apocalipsis tiene mucha simbología. O sea que muchas cosas que dice no son tal cual dicen, sino tiene otro significado. Por ejemplo, el mar es mal. Es el mal. Es el mal. Sí, y eso ya se acabó. ¿Cuál mal? Si todavía seguimos viendo males. No. El mal de que toda la gente siga al lugar de los muertos. Eso ya se acabó. Y ahora la gente ya no se muere. Se va con Dios. Claro, Amén. si observa el camino correcto, claro está, ¿no? Entonces, y ahora ya no se va. Eso era el mal que había anteriormente. Que no se podía quitar y duró años así. Hasta que vino Jesucristo. Toda la gente que se murió, ¿dónde se iba? Al lugar de los muertos. Ay, se murió, digo, ¿para dónde se fue? Al lugar de los muertos. Ay, cuando yo vaya para allá lo voy a acompañar. ¿A dónde? Al cielo, no, al lugar de los muertos. Así es. ¿Y cómo es ahí? ¿Quién sabe? Pero no es junto a Dios. Porque estaba cerrado el cielo. Entonces el mal se acabó. ¿Ok? Jesucristo viene y vence la muerte. Venció la muerte. O sea, venció al diablo con su muerte. Bueno, porque recuerden que el diablo fue el que trajo la muerte. ¿Sí se acuerdan por qué? Sí, por el fruto. Ándale. ¿Qué le dijo Dios? No comas porque el día que comas te vas a morir. Entonces el diablo viene y engaña y hace que se muera toda la gente. Entonces el diablo trae la muerte. Trajo la muerte. ¿Okay? Reinó la muerte así hasta que vino Cristo y ya. Se acabó eso. La salvación. Vino la salvación. Ok, muy bien. Entonces, sigue leyendo, ¿qué más dice? Bueno. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. La nueva Jerusalén, ¿qué es la nueva Jerusalén? ¿Quién trajo la nueva Jerusalén aquí a la tierra? Jesucristo. Porque Él fundó la iglesia. Él trajo. Y dice que la novia baja del cielo. ¿Cuál novia? Bueno, el que hay arriba, toda la gente que está ahí arriba es la novia del Cordero también. Los que están en el cielo. ¿Sí? Wow. Entonces, Jesús baja y con ellos también, bajan todos. ¿Por qué? Porque los espíritus no ocupan un lugar. ¿Okay? Están con Dios. ¿Okay? Un espíritu no ocupa lugar. Por eso que puede moverse rápido para todas partes. Por eso dibujan a los ángeles con alas. No es porque tengan alas, no, es que con eso entiende uno que se mueven para todas partes, porque son espíritus. Porque un ángel no es algo físico, es un espíritu. Que a veces aparezcan en la tierra como seres humanos, que es otra cosa. Pero son espíritus. Así es. Y un espíritu no ocupa un lugar. No. Ok. Entonces los espíritus es otra, ¿cómo podría decir yo? Pues podríamos decir otra dimensión, no sé cómo decir, pero no ocupan un lugar.
Ni el cielo tampoco es un lugar. Es un estado, es un estar con Dios. Y el infierno tampoco es un lugar, es un estado. Estado de estar fuera de Dios. ¿Sí? Es un estado. Bueno. Ok, con base en eso, vamos a continuar. ¿Qué más dice? Y oí una voz que reclamaba desde el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres. Ahí está. Esta es la morada de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces viene a morar con los hombres. Por eso dice en otra parte de la Biblia que Jesucristo es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. El Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo o no? Sí. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿La Nueva Jerusalén? Ajá. La iglesia. La iglesia que hizo Jesús. Correcto, muy bien, así es. La iglesia que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Muy bien. ¿Por qué dice que bajó del cielo? Porque Él vino a establecerlo aquí. A la tierra. Ajá. Cuando Jesucristo resucita, nos salvó a los muertos. Queda antigua, la antigua Jerusalén queda atrás. Bye. Hay una nueva. Jerusalén. Y hasta fue destruido el templo también. Pues Así sí. que ese templo representaba al pueblo judío. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Nuevo templo. Quiere decir que el Antiguo Testamento no sirve, no, sí sirve, pero nos apunta hacia Cristo todo. ¿Okay? Es una flecha. Es una flecha que va Viene hacia Jesús, Cristo. viene Jesús, viene Jesús. Y llegó Jesús. Ya llegó, quita la flecha. Quita la flecha. Ya se acabó ese testamento. Ah, Dios se acabó el Antiguo Testamento. Y ahí a eso se le dice fin de mundo. Fin de mundo antiguo. Claro. Un Entonces mundo nuevo. ya fue un fin del mundo. Ok, pero la mayoría de las personas cuando leen el Apocalipsis piensan que eso es para el final del tiempo, para el final de los tiempos, para el fin del mundo. Pero en la realidad es así. Pero no es así. El libro del Apocalipsis no es para el fin del mundo, ¿ok? Y eso, un montón de gente hace estructuras así. No, que viene el fin del mundo, que las bestias, que no sé qué, que no sé cuánto, qué miedo, uy, no sé qué, que bla, bla, bla. No, Si eso ya pasó. Bueno, claro que sí habla del fin del mundo, el Apocalipsis, pero muy poco. No habla mucho. No es mucho más, es lo que ya pasó, lo que ya sucedió, es lo que cuenta ahí. Y ahorita lo vamos a comprobar eso con Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver qué dice. Verán que no es para el fin del mundo, es el libro. ¿Qué es? Esta es la revolución. La revelación. Ajá. Esta es la revelación de Jesucristo. Ajá. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Ahí está. ¿Lo que va a suceder qué? Pronto. No dice para el fin del mundo. No. Pues empezando ahí, todo el libro del Apocalipsis es algo que va a suceder pronto. De Jesucristo, Dios. No es de que va a caer una bomba nuclear. No es para el fin del mundo, el Apocalipsis, pero casi todo el mundo piensa que es así porque no estudian y hacen un montón de teorías Conspirativas bien locas, ¿no? Bien locas. Entonces decíamos que en realidad va a ser una transformación, lo que decía Pedro, pero Pedro hablaba de lo físico. Pedro habla de lo físico. Y Juan habla de lo espiritual. Pedro físico, sí. Juan espiritual. Así es. Entonces, lo espiritual lo dice el apóstol Juan. ¿Y por qué el apóstol Pedro no dijo eso? ¿Cuál es la razón? La razón es, en cierto modo, sencilla. Pedro murió el año 67 aproximadamente. ¿Okay? Todos los apóstoles murieron el año, por decirlo así, aproximadamente el año 68. Todos murieron. No quedó más que el apóstol Juan, el único. El único que quedó fue el apóstol Juan. Y Dios le reveló esto aproximadamente el año 95. ¿A poco 95? Así que, ¿cuántos años tenía? Y Pedro más o menos cuando escribió esto fue como el año 62. Sigo 40 años después, aproximadamente. Dios le Entonces en el año esto. 60 aún sigue vivo Pedro. Sí, como el 67 fue cuando murió Pedro.
El año 67. Aproximadamente por ahí así. O 1900. No. ¿Cómo Ojalá no? 1900. No. Pues que no hubiera 1000 años, Pedro. Sí, Pues no. Edad de Pedro. ojalá, ¿no? Sí, no, o sea, no, es que entonces, como el año 67 murieron todos. El apóstol Juan murió ya de grande porque tenía como, cuando le dio esto fue como en el año 95, por ahí así, cuando Dios le reveló eso. Y ya estaba bien grande. Así es que, Nacimiento aproximadamente el 6 después de Cristo. En Bethsaida, Galilea. Pedro, Fallecimiento en Apóstol Juan. ah, Fallecimiento aproximadamente en 101 después de Ahí está. Cristo. Es el tercer Así año que de duró gobierno del más. emperador Trajano en Efeso. Sepultura en Turquía. Religión, cristianismo. Entonces, Lo sepultaron en Turquía, ¿verdad? ajá. Bueno, ahí dice Wikipedia. Bueno, Wow. como ven, no es tan fácil entender la Biblia. No, No pues lleva sus Así es, sí, así que procesos. estos temas que yo hago, ahí está la tierra nueva y el cielo nuevo. Así que la iglesia es la novia del Cordero. Vamos a ver ahora Apocalipsis del 9 al 14, 21 del 9 al 14. 21. Y si quieren ya le dejamos aquí porque ya nos pasamos de la hora. Le damos un 2 para allá. ¿del qué vuelta? ¿Del 9? Apocalipsis 21 del 9 al 14. Se acercó a mí. Ajá. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles, Ujú. de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo, Ujú. ven que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Acuérdense, iglesia. ¿Qué más? Cuando dice esposa o novia es lo mismo. Es la iglesia. ¿Qué más? Del Cordero. Me trasladó en espíritu Ajá. a un cerro muy grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, La nueva Jerusalén. ¿Lo que más? que bajaba del cielo Ajá. de junto a Dios, Sí. Recuerden que es algo espiritual, ¿eh? Bueno, ¿qué más? envuelta en la gloria de Dios. Sí. ¿Y luego? Resplandecía como piedra, Ajá. muy preciosa, con el color del jaspe, Sí. del jaspe cristalino. Ajá. Tenía una muralla grande y alta con un 12 puertas, y Ajá. sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombrados, Y nombres grabados. Espérate, es que estoy leyendo muy mal. Y nombres Grabados. Después ves el video para ver cómo leíste. No, es que ocupo lentes, sí. Sí, así es. Como piedra muy preciosa, con el color de gris cristalino, tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hasta ahí. ¿Se acuerdan qué es eso de los 12 tribus de los hijos de Israel o no se acuerdan? No. Acuérdense qué quiere decir Israel. El pueblo judíos. de Dios, pueblo de Dios, judíos. Los judíos. Ujú. Ok. Y dice que son 12. 12 tribus de judíos, de los hijos de ¿De los hijos de? ¿Y judíos? Ajá. ¿De quién? ¿De los hijos de quién? De Dios. De Dios. De Israel. De Israel. Si acuerdan, ya les he explicado yo. Se lo vuelvo a remachar. Ujú. Ahí les va. Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Sí. Se multiplicaron, Ah, no desobedecieron. me acordé. Ok. Sí. Y entonces, Entonces llegó el momento en que Dios le habló a Abraham ahora, sí. y le dijo que en él iban a ser bendecidas todas las naciones y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, toda su descendencia. Y que a él, y que él era el pueblo escogido por él, de él iba a salir el pueblo escogido de Dios. Y entonces
Abraham se casó con su mujer, que era estéril, no tenía hijos. Dios le prometió tener un hijo a él y que de ahí iban a nacer toda esa descendencia. Dice, pero la esposa era estéril, porque, bueno, entonces ya estaba muy grande la señora y no podía concebir nada. Y total, que concibió cuando estaba muy viejita, como los 80 años, por ahí así, no sé más, para por un milagro de Dios, porque Dios lo que dice se cumple. Y entonces Abraham le creyó, pues yo no sé qué va a pasar, pero si dijo, así va a cumplir, y se cumplió. Y yo dije aproximadamente, pero ahí en el internet verán que a lo mejor fue a más edad. ¿A qué edad tuvo Sara a Isaac? A ver si le sale ahí. ¿A qué edad tuvo Sara a Isaac? O pregúntale el teléfono. Siri. No contesta, está ocupada. Esa señora está dormida. Yo no me acuerdo un poquito más o menos por ahí así, pero no me acuerdo, no estoy seguro. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. ¿A qué edad tuvo Sara a Isaac? Sara, ¿a qué edad se embarazó? Ajá. El libro de Génesis dice que su nombre original era Sarai, pero Dios le cambió a Sara antes de conceder el milagro de tener hijo a la edad de los 90. Ahí está, 90 años. Su mecha. 90 años. Tenía cuando tuvo a su hijo Isaac. Bueno, ahora de Isaac, Isaac ya cuando se casó tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Entonces, Vivió 127 años. ah, No manches. Mira nomás. ¿Antes vivía más? sí. Antes la gente vivía más. Bueno, entonces Isaac se casó, tuvo dos hijos, uno se llamaba Esaú y otro Jacob. Pero como el que llevaba la bendición, el primer nacido, entonces lo traía Esaú, el nacimiento, pero él no le dijo que yo no quería eso, y le pasó eso a su hermano, el derecho. Entonces, Jacob se quedó con la... Jacob. Nosotros somos hijos de Jacob. Ah, no. Ahorita les digo por qué. Entonces Jacob, Dios le cambió el nombre. Le puso Israel. Y después dice pueblo de Israel. Entonces, y de ahí, él tuvo 12 hijos, ¿ok? Y de los 12 hijos nació el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Órale. ¿Y qué dice el Apocalipsis? 12,000, ¿o cómo dice? Tiene una muralla grande y alta con 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hasta ahí. De las 12 tribus de los hijos de Israel, es decir, hay una multitud de gente allá arriba en el cielo de almas de los hijos de Israel. Imagínate. ¿Cuáles son? Los judíos que vivieron antes de que viniera Cristo al mundo, que se portaron bien. Entonces Jesucristo fue y los sacó y se los llevó al cielo. Pues sí. Eso es por eso le digo que es algo simbólico. Cuando dice la Jerusalén del cielo, es un edificio espiritual. Así, no es que sea físico. Lo puede uno hacer físico y entiende mejor. Pues sí. Pone 12 puertas, ¿verdad? Y 12 ángeles, y los hijos de Israel, Judá, Benjamín, no sé, todo, ¿no? Ahí. Y de esos se casaron y se fueron multiplicando, ¿no? Entonces se le dice a los judíos, se les dice israelitas. Israelitas. Bueno, ahora preguntaba que si nuestro papá es Jacob. No, porque nosotros no somos judíos. No. ¿Okay? Somos hijos de Jesús. Nosotros, lo que pasa es que nosotros entramos a formar parte del pueblo de Dios, porque cuando vino Jesucristo, hizo de los no judíos y los judíos un solo pueblo. Un solo pueblo. Entonces nosotros no somos judíos, pero Jesucristo vino y hizo de los dos pueblos uno solo. Es decir, el 12 tribus de Israel, más el pueblo nuevo, o sea, la iglesia, que ahí lo va a decir en delante, todavía, dale, verás, ahí dice. ¿Dónde? Ahí mismo donde estaba, más adelantito dice.
Ahorita ya sabemos que hay Tres almas ahí. puertas dan al oriente y otras 3 miran al norte. 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. Ajá. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 Ahí está. bases. Ahora, esas murallas van a descansar. ¿En dónde está su descanso? Es decir, ¿cuál es la base? Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la base? Sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles de la iglesia. Ujú. Entonces, por eso es que allá están muchas almas del Antiguo Testamento y están muchas almas del Nuevo Testamento. O sea, cuando viene Cristo, toda la gente que muere se va para el cielo. Y del Antiguo Testamento Jesús lo llevó cuando resucitó. Entonces ahí arriba hay almas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son 12 del pueblo, 12 de los hijos de Israel y 12 de los apóstoles, o sea, de la iglesia de Cristo. No sé si me expliqué. Sí. ¿Ok? Y ahí le vamos a dejar porque sigue todavía más, más enigmas y secretos, ¿ok? Sí, ahorita. Nos quedamos entonces en el Cordero, esposa del Cordero. Ok, nos quedamos ahí. Después vamos a ver qué sucederá con las personas que están vivas cuando llegue el fin. Otro enigma. Otro enigma. Así es. Otro misterio. A ver, resumen, vamos a ver. Resumen. ¿Qué le dijeron a Jesús, los apóstoles, ¿Cómo? cuando andaba paseando sobre el templo? Y la escultura. O sea, Cuando andaba el viendo, templo. cuando andaban los apóstoles con Cristo y que le dijeron algo del templo. ¿Las señales? Ajá. Sí. Dijo que algún día eso que Las iba a quedará. destruir. Ajá, y que no quedará ni Y una iba a piedra quedar sobre una- piedra. Ajá. ¿Y luego qué más? Y ya fue cuando dijo que nos mostró las señales, que fue la primera señal fue la apostasía. ¿Qué se llama apostasía, no? Apostasía. Apostasía. La segunda señal es el evangelio que se tiene que dar por todo el Predicar por todo mundo. el mundo. Ajá. La tercera señal es cuando los judíos van a aceptar a Jesús. Ujú. Y la cuarta, no hay cuarta señal, ¿no? ¿Sí? No, No. No hay cuarta señal, nomás hay tercera señal. Y... Cuando esta llegue. ¿Qué? Cuando esta llegue, ¿qué va a pasar? Ah. Sí, cuando llegue El fin que del va a mundo, suceder. ¿qué va a pasar físicamente? Ujú, Pues vamos a ver a Jesús llegando aquí, ujú. a los ángeles con las trompetas. Sí. Separará. Va a separar a las ovejas y a los chivos. Ujú, O sea, pues también. a nosotros, a los buenos, Ajá, que a los hicieron buenos y a buena los obra, malos. los que no hicieron buenas obras. Ujú. Y ahí será el juicio universal. Y ahí También. se empieza el juicio universal. Sí, muy bien. Así empezamos todo. Después sigue el espiritual, que el espiritual es un poquito más confuso. Para mí se me Eso es bueno, ese Ok, cortamos. Listo. Por parte de lo espiritual, yo pienso, bueno, lo que vi, que no me quedó muy claro, la verdad. qué bueno que me dices eso. Sí, ese sí En no. lo espiritual, pues O sea, eso lo dice Juan. Así es. Eso lo dice Juan. Juan. Pero, O sea, entonces, Y Pedro lo dice físicamente. pero Juan lo dice espiritualmente de manera en la que fue en la que nos quedamos. ok, ahí les va. Esto va así. Hay un fin de mundo material y un fin de mundo espiritual. ¿Ok? Ah, El fin de mundo material es cuando todo se va a descomponer. El fin de mundo espiritual se acabó el Antiguo Testamento. ajá. Y empieza el Y nuevo. luego, sí, ya. Nada más era Ok. retomarlo. Debo tomarlo, sí, sí, sí. Así es. Sí. Es cuando Cuando se acaban exacto. Cuando se acaban- Jesús resucita, surge un cielo nuevo Ajá. y una tierra nueva, la tierra nueva, espiritual, espiritual. Que es donde Dios ya va a estar aquí con nosotros. con nosotros. Así es. Y Jesús salvó a los que están atascados cuando Donde no va a haber no había ni mar, que significa que No va a haber mal. Así es. Ya. No haber mal en ese aspecto. Otros males sí, guerra, todo sí hay. Claro, Pero sí, el claro. mal de la muerte ya no Ya existe. no existe. Wow. Ya eso ya se acabó. Sí, donde estaban atascados los judíos. Y luego la Nueva Jerusalén, ¿qué? La nueva Es Jerusalén. la nueva iglesia. Así es. Ujú. La nueva ¿Y iglesia. qué es el cielo nuevo? ¿El cielo nuevo? Sí, porque cielo nuevo y tierra nueva, espiritual. Pues cuando Jesús nos salvó. ¿A quién? Pues a los judíos los salvó. Ajá. El cielo nuevo es cuando
Cuando salvó a los Dios judíos salva a y los los subió. judíos del Antiguo Ándale, así es. ¿Y el cielo viejo cuál era? Pues, a los que de los muertos. El de los muertos. No. Era- no, el No. cielo viejo era cuando nada más estaba Dios. Con sus Con ángeles. sus ángeles y Ah. Jesús. Así es. Estaba de acuerdo. Nada Que más fue estaba como viene cerrado. y se llevó al... Estaba cerrado el cielo. Sí, No, cuando resucita surgió un cielo nuevo con muchísima gente ya que se lleva. del antiguo y del nuevo, ¿no? Ajá, así es. Vale, qué bien. Exacto. Bueno, Bueno. como toda Ojalá información que nos no la se les cargamos. olvide y ojalá que ustedes puedan dar esa clase a los muchos jóvenes que no saben esto. Sí, mucha gente que no sabe. No Para saben eso esto. para eso estemos. Y esa es la finalidad de aprender las cosas de qué?